La historia de la creación de PlayStation es una historia fascinante que comienza con una asociación fallida y termina con una de las consolas de juegos más exitosas de la historia. Vamos a sumergirnos en la historia de cómo llegó a ser PlayStation. A finales de la década de 1980, Nintendo y Sony comenzaron las discusiones sobre la colaboración en una nueva consola de juegos que combinaría la experiencia de Nintendo en software de juegos con el conocimiento de Sony sobre electrónica de consumo. La asociación tenía como objetivo crear un sistema de juego basado en CD llamado Nintendo PlayStation. Sin embargo, después de años de negociaciones y desarrollo, la asociación entre Nintendo y Sony se vino abajo. Las razones exactas de la disolución de la sociedad siguen siendo objeto de debate, pero se cree que Nintendo tenía preocupaciones sobre el control que Sony tendría sobre la industria del juego mediante el uso de CD en lugar de cartuchos. A pesar del revés, Sony decidió seguir adelante con su visión de una consola de juegos basada en CD. Reunieron un equipo de ingenieros y diseñadores creativos que comenzaron a trabajar en una nueva consola que finalmente se convertiría en la PlayStation original. El desarrollo de PlayStation enfrentó numerosos desafíos en el camino. El equipo tuvo que superar obstáculos técnicos, contratiempos en el diseño y el escepticismo de los conocedores de la industria que dudaban del éxito de la consola basada en CD. Una de las figuras clave detrás del desarrollo de PlayStation fue Ken Kutaragi, un ingeniero de Sony que tenía pasión por los juegos. La dedicación y las ideas innovadoras de Kutaragi jugaron un papel crucial en la configuración de la visión de PlayStation. En 1994, Sony presentó la PlayStation en el Consumer Electronics Show, CES, en Las Vegas. La consola presentaba gráficos y sonido de vanguardia, un diseño elegante y una biblioteca de juegos que pronto se volverían icónicos. El lanzamiento de PlayStation marcó un punto de inflexión en la industria del juego. Fue la primera consola de juegos en vender más de 100 millones de unidades en todo el mundo, lo que solidificó la posición de Sony como actor importante en el mercado de los juegos. El éxito de PlayStation se puede atribuir a varios factores. En primer lugar, la consola ofrecía una gama diversa y convincente de juegos que atraían a una amplia audiencia. Juegos como Crash Bandicoot, Metal Gear Solid y Final Fantasy VII se convirtieron en clásicos instantáneos y ayudaron a definir la marca PlayStation. Otro factor clave fue la asequibilidad de PlayStation en comparación con sus competidores. Sony fijó el precio de la consola de forma competitiva, haciéndola más accesible para una gama más amplia de consumidores. Esta estrategia ayudó a impulsar las ventas y ampliar la base de usuarios de PlayStation. Sony también priorizó la construcción de relaciones sólidas con desarrolladores externos, lo que resultó en una extensa biblioteca de juegos para la consola. Este apoyo de la comunidad de jugadores reforzó aún más la reputación y popularidad de PlayStation. A medida que avanzaba la tecnología, Sony continuó innovando con las consolas PlayStation posteriores. La PlayStation 2, lanzada en 2000, se convirtió en la consola de videojuegos más vendida de todos los tiempos, mientras que la PlayStation 3 introdujo funciones avanzadas como juegos en línea y compatibilidad con Blu-ray. La entrega más reciente en la línea de PlayStation, la PlayStation 4, se lanzó en 2013 y ha logrado un tremendo éxito. Con su potente hardware, experiencias de juego inmersivas y una sólida red en línea, la PlayStation 4 consolidó la posición de Sony como líder en la industria del juego. De cara al futuro, Sony ha lanzado recientemente la muy esperada PlayStation 5, con tecnología y características aún más avanzadas. El futuro de PlayStation promete brindar experiencias de juego aún más emocionantes e inmersivas a los jugadores de todo el mundo. La historia de cómo se creó PlayStation es un testimonio del poder de la innovación, la perseverancia y la capacidad de adaptarse a las tendencias cambiantes del mercado. Desde sus humildes comienzos como asociación fallida hasta su condición de titán de la industria del juego, PlayStation ha dejado una huella imborrable en el mundo del juego. A medida que la tecnología continúa evolucionando y surgen nuevas generaciones de consolas, una cosa es segura: PlayStation seguirá superando los límites de los juegos y cautivando a los jugadores en los años venideros. A lo largo de su historia, PlayStation ha revolucionado la industria del juego de diversas maneras. Un aspecto importante es la introducción de avances tecnológicos innovadores que han traspasado los límites de las experiencias de juego. La PlayStation 2, por ejemplo, presentaba la inclusión de la capacidad de reproducción de DVD, lo que permitía a los usuarios no solo jugar sino también disfrutar de películas en sus consolas. Esta innovación transformó la PlayStation 2 en un dispositivo de entretenimiento multifuncional, mejorando aún más su atractivo y valor para los consumidores. La PlayStation 3 llevó los juegos a nuevas alturas con la incorporación de la tecnología Blu-ray. Al adoptar Blu-ray como formato de disco principal, Sony proporcionó a los jugadores acceso a gráficos de alta definición y capacidad de almacenamiento mejorada, allanando el camino para experiencias de juego más inmersivas y visualmente impresionantes. Con PlayStation 4, Sony fue pionera en el juego remoto, lo que permitió a los jugadores transmitir juegos desde sus consolas a otros dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas e incluso la computadora de mano PlayStation Vita.
Esta característica introdujo un nuevo nivel de comodidad y accesibilidad, permitiendo a los jugadores disfrutar de sus títulos favoritos en cualquier momento y lugar. A medida que los juegos continúan evolucionando, la marca PlayStation sigue a la vanguardia de la innovación. La PlayStation 5 lanzada recientemente cuenta con especificaciones impresionantes, que incluyen un SS de ultrarrápido, tecnología de trazado de rayos y soporte para juegos 4K y altas velocidades de fotogramas. Estos avances prometen ofrecer una fidelidad visual incomparable y experiencias de juego fluidas. Además de los avances tecnológicos, PlayStation también ha logrado avances significativos en el ámbito de los juegos de realidad virtual. La introducción de PlayStation VR para PlayStation 4 permitió a los jugadores sumergirse en mundos virtuales inmersivos y experimentar juegos como nunca antes. El sistema PlayStation VR proporcionó un punto de entrada accesible y asequible al mundo de la realidad virtual, atrayendo tanto a entusiastas de los juegos como a recién llegados. Con una biblioteca de juegos compatibles con realidad virtual, los jugadores podían participar en experiencias verdaderamente inmersivas que los transportaban a reinos fantásticos y traspasaban los límites de su imaginación. Más allá de su impacto en el hardware de juegos, PlayStation ha desempeñado un papel decisivo en el fomento de una próspera comunidad de juegos en línea. La introducción de PlayStation Network, PSN, revolucionó la forma en que los jugadores interactuaban y competían entre sí. PSN permitió a los jugadores conectarse, comunicarse y desafiarse entre sí en entornos multijugador, trascendiendo los límites geográficos y creando una red global de jugadores. Con la integración de funciones como chat de voz, sistemas de mensajería y tablas de clasificación en línea, PlayStation transformó los juegos en una experiencia social e interactiva. El éxito de PSN se amplificó aún más con el lanzamiento de PlayStation Plus, un servicio de suscripción que brindaba a los miembros acceso a descuentos exclusivos, juegos gratuitos y acceso anticipado a demostraciones. Esta iniciativa no solo mejoró la propuesta de valor para los jugadores, sino que también fomentó un sentido de lealtad y comunidad entre los entusiastas de PlayStation. El impacto de PlayStation se extendió más allá del ámbito de la consola. La influencia de la marca se siente en el ámbito del desarrollo de juegos, donde ha nutrido un rico ecosistema de desarrolladores y estudios talentosos. Desde exclusivas icónicas de terceros hasta títulos innovadores de terceros, PlayStation ha cultivado una biblioteca de juegos diversa y vibrante que continúa cautivando a los jugadores de todo el mundo. Una de las características distintivas de la experiencia de PlayStation es el compromiso de ofrecer narraciones convincentes y narrativas inmersivas. A través de cautivadoras campañas para un jugador y experiencias narrativas, PlayStation ha elevado los juegos a una forma de narración interactiva, rivalizando con otros medios de entretenimiento como el cine y la literatura. El éxito de juegos centrados en la narrativa como The Last of Us, God of War y la serie Uncharted ejemplifica la dedicación de PlayStation para brindar experiencias narrativas profundas, emocionales y atractivas. Estos títulos han obtenido elogios de la crítica, y han resonado en los jugadores a un nivel profundo, consolidando aún más la reputación de PlayStation de ofrecer viajes de juego inolvidables. El impacto de PlayStation se extiende más allá del ámbito del hardware y el software. Se ha convertido en un fenómeno cultural, arraigado en la cultura popular e influyendo en diversos aspectos del entretenimiento. Desde la música hasta la moda, los símbolos icónicos de PlayStation, como los iconos de los botones de PlayStation y el icónico sonido de inicio, se han convertido instantáneamente en símbolos reconocibles de los juegos. La influencia cultural de PlayStation es particularmente evidente en el mundo de la música. Innumerables artistas han incorporado referencias e imágenes de PlayStation en sus canciones, videos musicales y materiales promocionales. Esta intersección de juegos y música ha creado una fusión única de dos reinos creativos que resuena entre los fanáticos de ambos medios. La industria de la moda también ha adoptado PlayStation como símbolo de estilo y autoexpresión. Las colaboraciones entre PlayStation y destacadas marcas de ropa han producido colecciones de ropa de edición limitada inspiradas en la icónica marca PlayStation, que combinan los mundos de los juegos y la moda a la perfección. El impacto de PlayStation en la cultura popular también se puede presenciar en el ámbito del cine y la televisión. La extensa biblioteca de narrativas cautivadoras de la marca ha inspirado adaptaciones e influido en la narración de historias en otros medios. Desde largometrajes animados hasta series de televisión, las propiedades intelectuales de PlayStation han encontrado nueva vida más allá de los límites de los juegos. El compromiso de Sony con la innovación y el entretenimiento se extiende más allá del ámbito de las consolas de juegos. La integración de la tecnología PlayStation en otros productos de Sony, como televisores, teléfonos inteligentes y dispositivos de audio, crea un ecosistema fluido que permite a los consumidores experimentar el espíritu de PlayStation en varios aspectos de sus vidas. De cara al futuro, el futuro de PlayStation encierra una inmensa emoción y potencial. A medida que la tecnología siga avanzando, PlayStation sin duda dará rienda suelta a nuevos reinos de experiencias de juego que cautivarán e inspirarán a los jugadores.
Con cada iteración, PlayStation se basa en su rico legado, y traspasa los límites de lo que es posible en el mundo de los juegos. La historia de la creación y evolución de PlayStation es un testimonio del poder de la innovación, la determinación y el poder de los juegos para trascender los límites, y cautivar los corazones y las mentes de las personas en todo el mundo. A medida que PlayStation continúe dando forma a la industria del juego, seguirá siendo sinónimo de excelencia, superando los límites de la imaginación, y ofreciendo experiencias memorables para las generaciones venideras.